Bueno, vamos a continuar, hermanos, con la clase que sigue. Vamos a la clase que vamos a ver ahorita es la clase Los Gigantes de la Fe. Los Gigantes de la Fe. Seguro vamos a aprender mucho de la fe. Y yo preguntaría, ¿cuánto les gustaría ser un gigante en la fe? Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Comenzamos con este texto. La primera lección que vamos a ver hoy de los gigantes de la fe, de esta clase, la hemos titulado El cristiano debe terminar su carrera. El cristiano debe terminar su carrera. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, el autor a esta carta a los hebreos, mis hermanos, a través de este texto, pasaje, y por la guía y la dirección del Espíritu Santo, tiene el propósito de estimularnos, animarnos y desafiarnos a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué nos estimula, nos anima y nos desafía? ¿En qué? En terminar la carrera de la vida cristiana. Es decir, este autor pone una metáfora, si podemos así decirlo, la figura, porque es en sentido figurado, la vida cristiana como una carrera. Y aquí es donde anotamos una aplicación para nosotros. El cristiano, mis hermanos, fue llamado para terminar la carrera y no rendirse a medias. Sea cual sea, como que se subió el volumen, ¿no? Sea cual sea la circunstancia de cada uno, debemos terminar la carrera. Todo cristiano, no podemos permitir que absolutamente nada nos detenga llegar al final de nuestra carrera. Y para terminar la carrera como cristianos, necesitamos fe. ¿Qué necesitamos? Fe. Por eso el autor usa esta figura en comparación. Esta figura de las carreras era muy común en Palestina en ese tiempo, usada por las costumbres griegas que consistían en competencias. Claro, las competencias de aquellos entonces no son como las de ahora. En aquellos entonces los que perdían hasta perdían la vida, ¿no? Pero estas competencias requerían de disciplina, esfuerzo, sufrimiento. Disciplina, esfuerzo, sufrimiento, perseverancia y un trabajo arduo. Y esto es lo mismo que necesitamos en la vida cristiana, como usted y yo, mis hermanos. Es como una carrera donde también necesitamos nosotros disciplina, necesitamos disciplinarnos en nuestra vida. Necesitamos esfuerzo, esforzarnos. Quizás va a haber momentos de sufrimiento y tenemos que pasar por esas etapas de sufrimiento.
Vamos a necesitar perseverancia y un arduo trabajo para lograrlo. Déjenme contarles una historia real. Hace años, yo recuerdo, hubo Olimpiadas, no sé si fue en Canadá, en Montreal, creo que fue en esas Olimpiadas de Montreal, donde un corredor de maratón iba en primer lugar, el corredor. Fue un hecho muy conocido, ¿no? Por los periódicos, las noticias. Y este hombre que iba en primer lugar, por voltear, o sea, si alguien venía cerca de él, por voltear hacia atrás, trastabilló y cayó y se fracturó una pierna y un brazo cuando cayó. Y entonces quisieron ayudar, la gente lo quiso ayudar para levantarlo y no pueden hacerlo porque si lo hacían inmediatamente queda descalificado. Entonces él les decía que no, que lo dejaran. Y él así con su brazo y su pierna fracturada, mientras él intentaba levantarse, todos los corredores lo pasaron. Llegaron a la meta, haga de cuenta, esto sucedió como a mediodía de que se había acabado ya la carrera y él todavía intentando levantarse como pudo, se levantó y empezó a trotar. Ya no puedo decir que correr, porque ya no podía correr, pero sí trotar, así con su pierna fracturada. Y fue camino hacia la meta. Y fue algo como que llamó más la atención, porque todos los medios estaban sobre este joven que quería llegar a la meta como estaba, y a medianoche llegó a la meta, pero llegó. No importando en qué circunstancias se encontrara, este hombre llegó a la meta, y cuando llegó fue una euforia nunca vista por la determinación de este corredor de llegar en tales condiciones. Mis hermanos, esta es la misma idea para nosotros. Este es un buen ejemplo para nosotros, que no importa que te caigas, no importa que a lo mejor llegues a fracturarte hablándolo en el sentido espiritual, pero levántate y termina tu carrera. Para eso vamos a estudiar a los gigantes, porque eso es lo que van a hacer estos gigantes que vamos a ir aprendiendo de ellos, que están en el capítulo 11 de Hebreos. Estos gigantes nos van a enseñar a tener fe en muchas circunstancias de nuestra vida. ¿Cómo podríamos nosotros describir esta carrera de la vida cristiana? Vamos a ver algunos puntos, cómo podemos describir esta carrera cristiana. Número 1. Podemos decir que es una carrera donde la meta es llegar al cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Pues mi hermano, con toda y pierna fracturada y brazo fracturado, te tienes que levantar para poder estar allá. Amén. Pero también podríamos decir que es una carrera por la obtención de una vida abundante espiritual. Una vida abundante espiritual. Es decir, si tú como corredor persistes, vas más allá, eso va a hablar de que en tu vida espiritual estás creciendo, estás aumentando en tu vida espiritual. Pero también podríamos decir que esta carrera de la vida cristiana es una carrera para vivir y aprender a ser dependientes de Dios. Un dependiente de Dios, mis hermanos, es aquel que no importa qué tan imposibles sean las circunstancias que enfrente, pero siempre le cree a Dios y Dios siempre lo saca. Pero también podríamos decir que es una carrera por la perfección de la santidad. Es una carrera donde nosotros cada vez insistimos en perfeccionarnos en la santidad, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, como dice ahí 1 Corintios 7:1, ¿no? Pero también podríamos decir que es una carrera por la rectitud y la justicia en nuestras vidas.
Y por último, podríamos decir que es una carrera para llegar a ser como Jesús. ¿Cuántos quieren llegar a ser como Jesús? Esta carrera es así. Ahora bien, la carrera de la vida cristiana no es fácil. ¿Lo escucharon, hermanos? No es fácil. Y no lo es porque vamos a encontrar muchos obstáculos en la carrera. No hay carrera que no tengas tú en tu vida un obstáculo o no encuentres un obstáculo enfrente, dificultades, oposición. Vamos a enfrentar muchas circunstancias, luchas, pruebas, tentaciones que van a intentar desalentarnos. Ahora ya lo sabes, cristiano. Cualquier cosa que venga a tu vida va a intentar desalentarte en tu vida cristiana. Es triste a veces casos, mire, por ejemplo, hace un momento antes de empezar las clases tuve una consejería con una pareja que no es cristiana, que una hermana de la iglesia les recomendó venir a consejería. Y la mujer, la esposa, venía pero deshecha en llanto. Y yo pensaba que era algo entre ellos como esposo, pero fíjese, ¿por qué venía deshecha? Porque le acaban de matar a su hijo a balazos. Estaba duro, yo ya no hallaba si derramar muchas lágrimas o que, ay Señor, dame fuerzas, porque la veía la mujer llorando, platicándome lo de su hijo, ¿no? Pero mire cómo son las cosas. A veces este tipo de situaciones Dios las tiene que usar para poder llegar al corazón de alguien. Y bueno, hubo la oportunidad de presentarles el evangelio, de llevarlos a los pies de Cristo, de hacerle ver que el único que podía consolar ese dolor tan profundo como madre, yo no soy madre, yo soy padre, sé que las mujeres pues son las que se embarazan, las que dan a luz el bebé y puedo entender que el dolor hacia un hijo, el duelo por un hijo es fuerte, pero aquí el punto era consolarla con la palabra de Dios y saber que el único que podía darle ese consuelo, ¿quién es el único que puede dar ese consuelo? El Señor Jesucristo. Entonces imagínense qué cosas tiene que enfrentar uno en la carrera como cristiano. A lo mejor ellos van a tener la oportunidad de iniciar apenas esa carrera, pero iniciar con un dolor tremendo. Y ella venía con un odio a la vez por aquellos, porque dice que le tocó ver, ella estaba en una esquina y el hijo estaba en la otra esquina con amigos y llegaron y y le tocó verlo. Y eso pues es impresionante. Pero bueno, mis hermanos, en medio de esas circunstancias, con Cristo se puede. Se puede, amén. Siempre va a haber cosas que van a tratar de que tú renuncies a la carrera, que tú desistas y no insistas, y principalmente el diablo, entre todas las cosas, el diablo por ejemplo, con el desaliento, los sufrimientos, las luchas, las pruebas, las tentaciones, el diablo va a buscar el huequito que tú le des para decirte en el oído, no vale la pena. Mira, dejaste esto y esto. Mira, estás peor. ¿No les ha pasado a algunos que el diablo viene y les habla al oidito y echándole palabras de susurro? Y ya están pensando que... Mire, el cristiano, mis hermanos, grábeselo. Si usted es un cristiano, el cristiano fue llamado para terminar la carrera y no para desistir a medias. ¿Ya ven? No se asusten. Dios no llamó para que seamos, Dios no nos llamó para que seamos perdedores. Amén, sino vencedores. ¿Qué somos? Vencedores. Estamos en el equipo correcto. Y el equipo que tenemos, mis hermanos, no son las Chivas Rayadas de aquí. Son las Chivas Rayadas, pero de Jesucristo, que nunca pierden. Amén. El plan trazado para la carrera
el plan que fue trazado para esta carrera ha sido demarcado por Dios, no por nosotros. Nosotros no sabemos lo que queda más adelante porque no lo podemos ver, pero Dios sí lo ve. Amén. Nosotros no sabemos cuán larga será la distancia para cada uno de nosotros. Algunos de nosotros nos pueden llamar a cuenta rápido y a otros a lo mejor como Juan, ¿verdad? Pedro le dijo, Señor, ¿y él qué? Y le dijo, tú no te preocupes por él, ¿qué? Si yo quiero que él quede hasta anciano, ¿verdad? Pedro perdió la vida antes que Juan y Juan envejeció. Y él no perdió la vida como un mártir, Juan el apóstol. Pues ahí la distancia, Dios es el que la conoce. Nosotros no sabemos qué tipo de obstáculos vamos a enfrentar, pero Dios sí ya lo sabe. Amén. Así que la carrera comienza cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo y termina cuando seamos llamados a su presencia. Esa es la carrera del cristiano. Ahora, vamos a aprender 3 objetivos en los que debemos enfocarnos en esta carrera. 3 objetivos. Ya nos había anunciado desde días que llegaba, ¿verdad? Y ya llegó. Y no estamos ni en julio, ¿verdad? Gracias, Señor, dígale. 3 objetivos en los que debemos enfocarnos en esta carrera cristiana para ser unos triunfadores. Hebreos 12, vaya conmigo ahí. Vamos a ver estos 3 objetivos ahí. Hebreos 12:1. La primer parte del versículo. Ahí está el primer objetivo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahí está el primer objetivo, que es un objetivo al cual nosotros debemos fijar para poder terminar nuestra carrera. El primer objetivo de esta carrera se nos alienta observar a esa grande nube de testigos que nos rodean, es decir, los gigantes de la fe que vamos a ir viendo a cada uno de ellos. Esa es esa nube de testigos que están en el capítulo 11 de Hebreos. Pero aquí se nos dice que observemos a esa grande, aquí le llama el autor grande nube de testigos. Ahora, déjenme comenzar con la frase por tanto. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esta frase, por tanto, con la que comienza, nos está haciendo referencia precisamente al capítulo anterior, el capítulo 11, ¿y qué fue lo que lograron todos esos gigantes por medio de la fe? Eso es a lo que se refiere por tanto. Por eso, por tal motivo, se nos dice a nosotros también, por tanto, nosotros también, es decir, nosotros los que hemos creído en Jesús, al igual que estos gigantes, debemos aprender a usar nuestra fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiendo sus pisadas, aprendiendo de ellos. Amén. Esta lista de personajes, mis hermanos, que nosotros les vamos a llamar los gigantes de la fe, usted lo va a ver cuando los estemos viendo, si son gigantes o no son gigantes. Por la fe estos hombres lograron muchas cosas fuera de su capacidad humana. Muchas. Y a pesar de que muchos de ellos no vieron promesas cumplidas, algunos de nosotros a veces ya cuando estamos ahí orando por algo y vemos que no se nos responde o no tenemos una respuesta, nos desalentamos fácilmente y dejamos de insistir en esa promesa. Eso nos pasa a muchos de nosotros. Sin embargo, estos hombres no desistieron en su fe, aunque muchos de ellos no vieron promesas cumplidas. Otros se mantuvieron firmes en la fe en Dios a pesar de sus grandes sufrimientos que tuvieron y no desistieron.
Dios por medio de ellos nos invita a nosotros que seamos también unos triunfadores como ellos, que no desistamos. Ellos no desistieron. Ahora, la palabra testigo, tan grande nube de testigos, esta palabra testigo viene de la palabra griega que es marturón. ¿Y qué significa marturón? Significa testificar con veracidad de un asunto. Eso es lo que significa testificar con veracidad de un asunto. Pero también significa un testigo que muere por su fe, es decir, un mártir. La vida de estos testigos, entonces, mis hermanos, nos testifican con veracidad que sí se puede llegar a la meta, por difícil que sea la carrera cristiana. Amén. Nos enseñan una característica muy importante para todo cristiano. ¿Cuál es esa característica importante? La obediencia perseverante en Cristo Jesús. Es la obediencia perseverante en Cristo Jesús. Y esa obediencia perseverante es un resultado de la fe, mis hermanos. Ahora, déjeme decirle, cuando este autor de Hebreos está usando la figura de esa grande nube de testigos para que pueda entender mejor, esa nube de testigos está haciendo alusión a una forma figurada. Es decir, en el estadio olímpico de aquel entonces había gradas. ¿Y quiénes ocupaban las gradas? Espectadores. Cuando dice una grande nube de testigos, está diciendo que esos testigos, como si estuviesen sentados en las gradas, ahí nos están observando a nosotros correr nuestra carrera. Es en sentido figurado, porque sabemos bien que cuando alguien parte con el Señor, pues ya no tiene nada que ver con esta vida. ¿Me explico? Pero en apariencia, nosotros sí los vemos a ellos, los podemos ver. ¿Por qué los podemos ver? Porque la Biblia nos habla de ellos. Entonces imagínese usted como si estuviera en el estadio olímpico griego. Usted está corriendo, pero ahí están esa grande nube de testigos sentados en las gradas. Pero todos ellos no tienen nada que ver con cualquier espectador, son espectadores diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos portan sus coronas celestiales de triunfo, de que triunfaron. Esto quiere decir que cuando yo los leo, cuando yo los estudio, cuando yo los veo en una manera figurada en el estadio olímpico corriendo, esto me alienta a decir, sí se puede. Ellos lo lograron, ellos pudieron hacerlo, yo también puedo hacerlo. Eso es lo que está haciendo dar a entender esta nube de testigos que están ahí. Son una multitud de testigos que con sus vidas nos van a animar, nos van a alentar, como si nos dijeran con toda seguridad a cada uno de nosotros: no desistas, sigue adelante, termina la carrera, sé un triunfador, nosotros lo logramos, tú también lo puedes hacer. Es como si nos estuvieran diciendo eso, ¿no? Así que este es el primer objetivo, que lo vamos a estar viendo en cada uno de ellos. Fíjense, una vez, déjenme ponerles un ejemplo, ¿no? Tuve un caso de un joven, o una joven más bien, en una consejería ya hace tiempo, que no quería nada de Dios. Ella no quería nada de Dios. ¿Y todo por qué? Porque su padre se fue con otra mujer. Pero lo peor de todo, decía esta joven, es que su madre, que decía ser cristiana, cuando el esposo se fue con la otra mujer, se la pasaba todos los días llorando, frustrada y sumergida en su problema. La pregunta es, ¿dónde estaba su confianza en Jesús?
¿Saben qué estaba pasando con esa madre, con esa mujer? Se estaba quedando a medias de la carrera. No estaba terminando su carrera. Y eso afectó a la vida de su hija. Ella decía, bueno, si mi mamá es la que nos trajo y nos decía que la fe y esto, ¿y por qué ahora no lo está aplicando? Es curioso, mis hermanos, pero así pasa, es lo que yo les decía. En la carrera cristiana va a haber obstáculos, va a haber circunstancias que se van a tratar de oponer en nuestra carrera, como en este ejemplo, y podemos desistir de correr, y a lo mejor en lugar de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, ¿qué hacemos? Ponemos la mirada en el esposo que se nos fue, o en el hijo que está sumergido en problemas. Y no es así, mis hermanos. A pesar de lo que sea, nosotros tenemos que terminar la carrera. ¿Lo entendemos? Así es como debe de ser nuestra carrera. Pablo dijo en Hechos 20, vamos a oír a Pablo que nos enseña. Pablo en Hechos capítulos 20, versículo 24. ¿Lo tiene? Ya ve, ya se calmó, no se preocupe. Ya cuando salga va a estar todo seco. Ya desde aquí le estoy soplando en el nombre de Jesús. Ya ve que sí tengo fe. Y luego ya va a salir el río. Pero es que le soplé para que corriera hacia abajo. Hechos 20:24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. ¿De cuánto hace caso Pablo? Así debemos ser nosotros. En tu carrera, cuando encuentres algo que te quiera hacer desistir, desalentar, ya no proseguir en la carrera, no hagas ¿qué? Caso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿cuántos hacen caso de muchas cosas que vienen a su vida y eso les trunca la carrera? Dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe ¿qué? Mi carrera con gozo. La carrera, mis hermanos, hay que terminarla con gozo. Amén. No todo apachurrado. Termínenla con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros estimamos nuestras vidas como preciosas? Pablo, ni siquiera eso, ni estimo mi vida como preciosa. No la estimo, decía Pablo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida? ¿Está dispuesto a hacerlo? A negarse a usted, a renunciar a sus derechos. ¿Está dispuesto? La carrera se lo va a demandar. Sí, la carrera se lo va a demandar. ¿Cómo no? La carrera le va a demandar que usted ya no siga exigiendo sus derechos, porque a veces, y vaya que lo reclamamos, ¿va? Así que mis hermanos, Pablo dijo estas palabras cuando el Espíritu Santo, fíjense cuando mencionó estas palabras, las mencionó cuando el Espíritu Santo le estaba dando testimonio diciéndole a Pablo, por todas las ciudades te esperan prisiones y tribulaciones al ir a Jerusalén. Y no dejó de hacerlo, fue a Jerusalén. Y lo tomaron preso. Y lo golpearon, lo maltrataron. No se imagina por cuántas cosas pasó Pablo, pero sin embargo él dijo, no estimo preciosa mi vida por nada. Pero muchos de nosotros, mis hermanos, nos cuesta trabajo desprendernos de nuestra vida. Pero se ocupa. En la fe lo vas a aprender. Amén. Con estos gigantes vas a aprender muchas cosas. ¿Cuántos podemos decir lo mismo como Pablo, mis hermanos? Que estamos dispuestos. Mire lo que dijo en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Si tú quieres llegar a decir esto, mira lo que él dijo. 2 de Timoteo 4, 7. Estaba a un paso de ser sacrificado Pablo y dijo esto a Timoteo. 2 de Timoteo 4:7, que tiene que ver con lo que estamos hablando. He peleado la buena batalla,
He acabado la carrera, la terminó. He guardado la fe. Ahí está un hombre que llegó a la meta. Un hombre que terminó su carrera, no la dejó a medias. Un hombre que dice que ha acabado su carrera y guardado la fe. Así que, mis hermanos, ese es el primer objetivo. Tenemos que observar a esta grande nube de testigos de los que vamos a estar estudiando, los gigantes de la fe, y aprender lo que ellos nos enseñan para nuestra carrera como cristianos. Ellos ya la corrieron, nosotros la estamos corriendo. Amén. Muy bien. Segundo objetivo. Todavía alcanzamos un segundo objetivo. Vamos a él. Hebreos 12, verso 1. Otra parte del versículo. Ya que nos dice, por tanto, mirando esa grande nube de testigos que tenemos alrededor nuestro, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese sería el segundo objetivo de la carrera. El segundo objetivo, mis hermanos, de la carrera nos habla de tres disciplinas necesarias para terminar la carrera. Tres disciplinas necesarias. Fíjese bien, mis hermanos, en una carrera natural, existen disciplinas que se requieren para que el corredor llegue a la meta. No vaya a correr como una vez a mí, digo, ahorita ya no lo hago, ¿verdad? Ya tengo algunos kilos encima. Pero cuando recién estaba casado era un flaquito y tenía 2 años de casado. Entonces un día en donde yo trabajaba, que era en el ferrocarril en ese tiempo, hacían medios maratones. Los medios maratones eran como cerca de 20 a 21 kilómetros. Entonces pues yo la primera vez dije voy a participar y entonces salías de aquí está la calle Argentina y Washington, como una cuadra de Washington hacia adentro, en la colonia moderna. Ahí estaba la meta y de donde salías. Corrías hacia Washington y luego subías por Washington derecho hasta una calle que antes se le conocía como la de Gamboa, ahora creo que es Pérez Verdía, algo así se llama, después bueno, así es como, pero es subida. Y entonces yo salí la primera vez, salí corriendo, ganándoles a todos, pero en la subidita de Washington se me acabó todo el tanque de aire. Es más, ni siquiera llegué al hospital que está ahí al 89, la clínica 89, no llegué ni a ese. Y esa vez llevaba a mi suegra y a mi novia para que me vieran. Entonces, pues ya cuando se me acabó el aire, alguien me dio ray en un Volkswagen. Y ellas estaban allá viendo, y ahí viene un corredor, y mira, traía chorro rojo, ahí viene. Y cuando estaban así, ahí viene, que me bajo y les llego por atrás, porque me bajé del carro. ¿Qué pasó? No, pues se me acabó el aire aquí. Qué vergüenza, ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque me faltó disciplina. No estaba disciplinado para correr una carrera de 21 kilómetros. Necesitaba aprender a disciplinarme para aprender a correr. El siguiente año fue diferente porque me junté con alguien que sí sabía y empecé a correr con él. Inclusive yo recuerdo que me enseñó en la disciplina a la doble respiración para jalar aire, que debes aprender a hacerlo. A llevar un trote de una manera y luego lo vas ampliando en cada cierta distancia, y lo aprendí. Y mire, ya al siguiente año sí terminé, llegué a la meta, aunque llegué al último, pero llegué a la meta. No importa, lo importante es llegar a la meta, ¿o no, hermanos? No importa en qué lugar llegues. Yo no competía por ganarme, aunque daban una buena lana, ¿verdad? Pero yo no lo hacía por eso, yo más bien lo hacía por el ejercicio, porque era bonito. Pero se requiere disciplina. Cuando aprendí la disciplina, pude terminar la carrera. Esto es lo mismo con nosotros. Tenemos que aprender disciplina, técnicas importantes, de acuerdo a la que la Escritura nos marca,
para poder terminar la carrera. Vamos a ver la primera disciplina que ahí nos dice la Escritura. ¿Cuál sería la primera disciplina? La primera dice, despojémonos de todo peso. Antes los corredores hasta con pants corrían. Eran unos tenisotes grandototes, pesados. Pero cada vez que ha pasado, ha evolucionado las cosas técnicas de los tenis, la ropa. Hoy se usan las ropas más ligeras que usted se puede imaginar. Entre más ligero estés para los que saben correr, es mejor para ellos una carrera. Ahora, cuando dice despojémonos de todo peso, pues deberíamos preguntarnos a qué se está refiriendo despojarnos de todo peso. La palabra despojar en primer lugar quiere decir quítate, prívate, retira, pon lejos, separa. Es decir, para empezar, vas a correr una carrera, pues no te vas a ir a echar un pozole antes de la carrera. Porque todo ese maíz que te comiste es un peso que no te va a dejar terminar la carrera. ¿No? O una torta ahogada, pero de esas grandototas. No, mis hermanos. Hay que despojarse de todo peso. Y despojarnos de todo peso, mira lo que dice la Biblia, cómo nosotros en la carrera cristiana tenemos que despojarnos de todo peso. Efesios, capítulo 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? A ver, ayúdenme, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. Si nos dice que nos despojemos de todo peso, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos del viejo hombre, que dice aquí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay que despojarnos de todo peso. Y hay algunos, mis hermanos, que en su carrera cristiana quieren seguir cargando su costal del pasado. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una película que se llama El progreso del peregrino. ¿La han visto? Se la recomiendo. Los que no la han visto, búsquenla. Ahí está en internet. Películas cristianas, póngale películas cristianas y vea la del progreso del peregrino, un cristiano que carga un costal en la espalda hasta que es libre de ese costal, despojado de ese costal. Y entonces puede terminar su carrera. Pero a veces hay tantas cosas, mis hermanos, hay quienes no quieren abandonar, no quieren poner lejos su pasado. Quieren llevar cosas consigo, aún en los matrimonios. Miren, en los matrimonios es bien común que uno les dice, en los casados, ¿verdad? Cuando, digo, porque a mí me está tocando ahorita enseñarle a los novios y casar a los que se van a casar. Entonces, uno de los temas principales que siempre les hablo es que les digo, un gran peso que estorba en el matrimonio se llama el trasfondo familiar. Y que lo quieren cargar, lo quieren llevar. Y hace mucho daño, afecta muchísimo. No quieres despojarte de él. No, es que así me enseñó mi papá. No, es que así me enseñó mi mamá. Y así lo quieren aplicar. ¿Saben qué? Es que eso no puede ser así. Cuando hay un matrimonio, mis hermanos, los dos tienen que hacer su propio trasfondo, una nueva historia. Pero tienen que aprender a hacerla, esa nueva historia, que no les cause daño. Porque muchos llevan ese trasfondo que es un peso, que no se despojan de él y afecta a la relación. Así es con la vida cristiana, de lo mismo, en cualquier área de tu vida. Puede haber una área en tu vida que la quieres seguir teniendo, la quieres seguir guardando y eso afecta. Por ejemplo,
¿Qué es un peso? Un peso podría ser tu situación económica, que te encuentras mal, con dificultades y no confías plenamente en Dios. Ese es un peso que te estorba en tu carrera. A lo mejor te sucedió, estás pasando una prueba como cristiano, porque Dios tiene que probarnos. ¿Las pruebas para qué son? Dígame, ¿para reprobarlas o para pasarlas? Aprobarlas. ¿Reprobarlas o aprobarlas? Pues grábeselo. Una prueba, cuando venga una prueba a su vida, grábese, hay que pasar la prueba. Porque si usted no pasa la prueba, ¿cómo le van a poner en su calificación? Reprobado. Y tiene que repetir, ¿sí o no? Así le va a pasar. Si no pasó la prueba, se la van a volver a aplicar hasta que la pase. Yo le dije al Señor, Señor, ya no me vuelvas a meter en una de perder la vista otra vez, ya la pasé. Pero no me metió en la de la vista, me ha metido en otras, No se las platico porque todavía la historia continúa ahí. Luego le voy a testificar, pero ahí estamos. Son las luchas que todos tenemos, ¿o no? Otro peso podría ser una enfermedad que te han diagnosticado, que no tiene solución y que te turba si no descansas en el Señor tu Dios. A lo mejor los que están jóvenes, ellos ni en cuenta todavía, pero los que ya pasamos el cincuentón, el medio siglo, y hay cosas que nos empiezan a cobrar la factura. Y entonces a veces de repente vas al médico y el médico te dice, tiene esto, no hombre, diario con el pico caído. Pero mis hermanos, aunque nos digan lo que nos digan, eso no nos debe de impedir terminar, ¿qué? La carrera. De verdad se los digo. Sea lo que sea, cáncer, lo que nos digan, nada nos debe impedir terminar la carrera. Dios tiene el día para cada uno de nosotros. Y si tenemos a Dios de nuestro lado, ¿por qué nos preocupamos? Porque al final de cuentas, si el Señor dijo hasta aquí, pues ya nos quería con Él. En su recámara nupcial, ahí estar con el Señor para gozarnos por toda la eternidad. Amén. No se asuste, porque algunos ya me están viendo así con los ojos. Otro peso podría ser, mis hermanos, que nos impide la carrera, el buscar más el entretenimiento que la comunión con Dios. Hay quienes les encanta más entretenerse, andar metido en esos rollos, que buscar su comunión con Dios. Ese es un peso que te impide terminar tu carrera. Algunos, para que me entiendan qué es el entretenimiento, a algunos les encanta más ir al cine que leer la Biblia. Mande. A algunos otros les encanta más ir a un partido de fútbol o de béisbol ahorita con los Charros. Bueno, se me hace que ya perdieron, ¿no? Ya perdieron su lugar o ganaron. A ver, todos los que... Bueno, no se preocupe por ellos. Pero ese es un peso, porque le damos más lugar al deporte que buscar a Dios. Y ese es un peso que se va volviendo cada día más pesado. Te puede impedir el afán del televisor, las telenovelas, la computadora. Todo eso puede ser un peso que te impida terminar tu carrera bien. Amén. Así que, mis hermanos, hay que tener cuidado con esta disciplina. Debemos quitar todo vestuario pesado de nosotros para que podamos llegar a la meta y ponernos una vestidura apropiada. Por eso dice Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de vuestra carne. ¿Se fijan? Ese es un vestuario ligero para terminar la carrera. Vestirnos del Señor Jesucristo quiere decir que aprendamos de la vida de Jesús, de la conducta de Jesús, de la fe de Jesús, de su manera de hablar de Jesús, que aprendamos de Jesús y no proveamos para los deseos de nuestra carne.
También Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y paciencia. Esta es la clase de vestuario ligero que nos va a ayudar en nuestra carrera. Colosenses 3, versículo 12. Amén. Los gigantes de la fe terminaron su carrera y estos principios los aplicaron a su vida. Así que aquí me voy a quedar por el tiempo, mis hermanos. Nos quedamos en la segunda disciplina, pero ya lo veremos en nuestra siguiente clase. Que Dios lo bendiga. Cuídese mucho y vamos aprendiendo. Amén.